Hello everyone, this is teacher Alba. The topic for today is comparative adjective. So, let's start. Hola chicos, bienvenidos de nueva cuenta. El tema del día de hoy es adjetivos comparativos. Y bueno, este tema nos va a ser útil para la última parte del proyecto, que es la actividad 4 específicamente. Ya después de haber elaborado todas y cada una de las indicaciones que les di, que bueno, se las recuerdo. Vamos a tener que leer el poema Wind on the Hill, que es el que nos encontramos aquí. Inicia en esta parte y termina en esta segunda parte. Lo leemos. Tomamos 3 hojas blancas, las doblamos por la mitad, formamos un libro de 6 páginas con ellas, elaboramos la portada con el título Emotionary, la decoramos con emojis y escribimos nuestro nombre. Bueno, en este caso el nombre de ustedes, el nombre del alumno. En la segunda hoja se copia el poema Wind on the Hill completito, o sea, todo el poema, que realmente está cortito. En la tercera se escriben las oraciones hablando acerca de las emociones que ustedes sintieron mientras leían este poema. Es decir, no sé, mientras leía el poema Wind on the Hill, I feel happy, I felt happy, I was happy when I read the poem Wind on the Hill, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tienen que realizar 6 oraciones diferentes, obviamente con 6 emociones diferentes, de acuerdo a lo que sintieron al leer el poema. ¿Ok? Una vez que ya tengan estas oraciones, utilizando cualquiera de las expresiones estudiadas en la primera parte de la unidad, recuerden que ese video también lo pueden encontrar aquí en el canal, de las expresiones de lenguaje para emociones, I feel, I felt, I am, I was o makes me feel. Una vez que ya esté lista esta parte, nos vamos a la cuarta hoja donde vamos a clasificar las emociones en negativas y positivas. Y bueno, tomando en cuenta el ejemplo anterior, que es I feel happy, vamos a extraer únicamente la emoción, que en este caso sería happy. Le colocamos ahí un emoji o un emoticón de acuerdo a la emoción que estamos identificando en el ejercicio anterior y lo clasificamos. Happy en este caso es una emoción positiva, por lo que la colocaríamos en la columna de las emociones positivas. Pero si se tratara de una emoción negativa, como por ejemplo sad o angry, lo colocaríamos en la columna de las emociones negativas. ¿Ok? Y bueno, en la quinta hoja vamos a trabajar con las rimas, que es el tema que vimos en el video anterior. Vamos a elegir únicamente una estrofa, la que ustedes quieran de este poema Wind on the Hill. La van a copiar en la quinta hoja y van a subrayar las rimas, ¿ok? No se olviden de ponerle el título Rhymes. Y finalmente van a trabajar con comparativos. Deben de elaborar 4 oraciones comparativas como la que observamos aquí. The Wind on the Hill poem is more interesting than Twinkle Twinkle Little Star. ¿Okay? El poema Wind on the Hill es más interesante que el poema Twinkle Twinkle Little Star. ¿Okay? Van a comparar este poema que están leyendo o que van a trabajar en esta última actividad. Lo van a comparar con todos los poemas que ya leyeron durante esta unidad 2, que en este caso sería What is Pink, por ejemplo, y el poema Twinkle Twinkle Little Star y el poema Friends. Y bueno, una vez que ya hayan terminado con esta parte, únicamente quedaría resolver el apartado de repaso y practico, que es como un cuestionario de todos los temas estudiados durante la unidad 2, tanto en la parte 1 como en la parte 2. Y bueno, este cuadrito donde hay que poner el número de sílabas de las palabras que tienen aquí. Estas son las palabras que ustedes van a tomar para completar este cuadro.
Por ejemplo, la palabra tall, cuántas sílabas tiene, la palabra easy, cuántas sílabas tiene, y transformarlos en adjetivos comparativos. ¿Ok? Que eso es lo que vamos a ver en este video, cómo hacer comparativos. Y ya que tengan lista esta parte, pues ya únicamente quedaría enviar sus evidencias a mi correo electrónico y la fecha de recepción de toda esta unidad 2 es del 13 al 18 de noviembre, ¿ok? Fecha de entrega de la unidad 2, tanto parte 1 como parte 2, ¿qué quiere decir? Las actividades que realizaron aquí, como las actividades de esta segunda parte, todas se envían solas en un solo correo, mensaje o archivo del 13 al 18 de noviembre, ¿ok? En total me deben de enviar la portada del mes junto con su investigación, que si recordamos, esta unidad la iniciamos con la portada del mes de octubre, ¿ok? Recuerden que es la portada del mes de octubre, acorde a una celebración de Reino Unido y una breve reseña. ¿Ok? Entonces es portada de octubre junto con investigación. Las primeras dos actividades de esta parte 1, que es el glosario, y la segunda es los gráficos de los poemas Twinkle Twinkle Little Star, Friends y sus oraciones. La cuarta actividad sería la que estamos trabajando aquí, que es el poema What is Pink, identificación de rimas y sílabas. Y por último sería la evidencia del emocionario y del cuestionario de repaso y practico. Entonces, en total son 5 actividades, ¿ok? Portada de noviembre, son 6 actividades. Portada de noviembre, las 4 actividades de toda la unidad 2 y el cuestionario de repaso y practico, ¿ok? Una vez que ya tengan listo su trabajo, obviamente se toman las fotos, se envían las evidencias, pero antes de enviarlo deben de revisar si su trabajo cumple con la mayoría de los criterios de evaluación, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si realmente lo copiaron en la libreta, si lo enviaron tal y como se les solicitó y durante el periodo que se les solicitó, si tienen la portada del mes, si el emocionario cumple con todas las características que les menciono en este apartado, ¿ok? Recuerden que mientras más parecido sea su trabajo a lo que les estoy solicitando, más alta es su calificación, ¿ok? Espero que esta vez todos sean destacados, puro 9 y 10, así que pues traten de hacerlo mucho mejor que la vez pasada, ¿sale? Bueno, ya una vez que ya di toda esta introducción de esta parte final de la unidad 2, entonces ahora sí vamos a trabajar con el tema de adjetivos comparativos o comparative adjectives. Y nos dice que los adjetivos comparativos son usados para comparar diferencias entre dos objetos, ¿ok? Puede ser acerca de su tamaño, de su altura, de qué tan rápido es, de qué tan alto es, de qué tan grueso, de qué, ¿ok? O sea, vamos a comparar todo acerca de un objeto con otro, ¿sale? Y bueno, para iniciar, los adjetivos comparativos tienen una característica en especial, que es que tienen la terminación ER, ¿ok? Cuando nosotros veamos un adjetivo que tiene o una palabra que tiene la terminación ER, probablemente sea o se trate de un adjetivo comparativo, ¿ok? Eso es en cuanto a
las palabras o los adjetivos de una sílaba, ¿ok? Para los adjetivos de 2 o más sílabas se les agrega la palabra more, ¿ok? Y bueno, para realizar estas modificaciones en los adjetivos, nosotros tenemos que seguir algunas reglas, ¿ok? Estas reglas que tenemos que seguir nos van a permitir modificar un adjetivo calificativo normal, como por ejemplo alto, bajo, gordo, flaco, nuevo, viejo, etcétera, etcétera. Nos va a permitir convertir todos esos adjetivos calificativos en adjetivos comparativos, ¿ok? A excepción de algunos que son irregulares, que ya tienen una forma estipulada, que por cierto no es modificable, sino que ya están dados y así se tienen que escribir, que es esta lista que les puse aquí, ¿ok? Bueno, para todos los demás que no se encuentren en esta lista, tenemos que seguir estas reglas. Y la regla general nos dice que a los adjetivos calificativos de una sílaba se les agrega la terminación ER. ¿Qué quiere decir? Que a todos los adjetivos se les va a agregar la terminación ER cuando se quiera convertir en un adjetivo comparativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si tengo un adjetivo que termina en Y? Si tengo un adjetivo que termina en Y, como es el caso de happy o el caso de funny, lo que voy a hacer es eliminar esa Y, cambiarla por una I latina y escribir la terminación ER. ¿Ok? Elimino la Y, escribo una I latina y agrego la terminación ER, de tal modo que el adjetivo calificativo happy, ya como un adjetivo comparativo, queda así, happier. ¿Ok? Y lo mismo sucede con este ejemplo que tenemos aquí, funny, ya convertido en comparativo, se escribe así, funnier. ¿Ok? Y bueno, eso es en cuanto a los que terminan en Y. ¿Qué pasa si tengo un adjetivo calificativo que es de 2 o más sílabas? ¿Ok? Si tengo un adjetivo calificativo que tiene 2 o más sílabas, ya no voy a utilizar o voy a seguir esta regla de R, ya no. Lo que voy a hacer aquí es agregarle la palabra more antes del adjetivo, ¿ok? De tal forma que, tomando en cuenta el ejemplo que tenemos aquí, intelligent, quedaría more intelligent, ¿ok? Más inteligente, ¿sale? Y por último, los verbos irregulares, que es lo que les mencionaba hace un momento. Son los verbos, perdón, los adjetivos que tienen ustedes aquí en esta lista, ¿ok? Estos ya tienen su forma dada y no se puede cambiar. Por ejemplo, good, su forma comparativa es better. La forma comparativa del adjetivo bad es worse. La forma comparativa del adjetivo far es further. La forma comparativa del del adjetivo ill es worse, ¿ok? Ill, enfermo. Si quiero decir muy enfermo o el más enfermo, diría worse en lugar de ill, ¿ok? Etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ok? Estos ejemplos los vamos a transformar en comparativos. Todos estos que ustedes pueden observar aquí son adjetivos calificativos: nice, short, far, easy, friendly, beautiful y dangerous. Todos ellos son adjetivos comparativos, ¿ok? Entonces, nice. Nice es un adjetivo de ¿cuántas sílabas? Ya vimos esa parte de separar por sílabas. Entonces, nice. ¿Cuántos sonidos se escuchan? Nice. Nice. Efectivamente es un
adjetivo de una sola sílaba. ¿Qué quiere decir esto? Que yo únicamente voy a agregar una R. ¿Ok? Nicer. Quedaría. Short. Short. ¿Cuántos sonidos se escuchan en la palabra short? Short. Es un solo sonido, que significa que es un adjetivo de una sola sílaba. Entonces, únicamente le voy a agregar la terminación ER. ¿Ok? Yo lo estoy escribiendo con mayúscula solo para resaltar, pero obviamente se escribe así, en minúscula. ¿Sale? Pero bueno, lo voy a dejar así. Luego tenemos el adjetivo far. Far es de una sola sílaba, pero far es un adjetivo irregular. Entonces aquí yo ya tengo la respuesta de este adjetivo, que sería farther. ¿Ok? Este sí cambia su forma, ¿sale? Luego tengo el adjetivo easy. Easy. ¿Cuántos sonidos tiene easy? Easy es un adjetivo de dos sílabas, ¿ok? Y que además tiene la terminación en Y, ¿ok? Como vemos aquí, nos dice que si tenemos un adjetivo con la terminación en Y, nosotros lo que vamos a hacer es eliminar esta Y y escribimos una I latina. Escribimos aquí una I latina y la terminación ER. ¿Ok? Y aquí lo vemos así. Entonces quedaría easier. ¿Ok? Esa sería la forma comparativa del adjetivo easy. ¿Sale? Luego tenemos friendly. Friendly. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra friendly? Friendly. Friendly tiene dos sílabas, ¿ok? Y además de que tiene dos sílabas, termina en Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar esa Y y escribirle la terminación IR, ¿ok? Y le escribimos aquí la terminación IR. Entonces, este adjetivo calificativo ya transformado en comparativo nos quedaría como friendlier. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos el adjetivo beautiful. Beautiful. ¿Cuántas sílabas tiene beautiful? Beautiful. Beautiful tiene 3 sílabas. Entonces nos dice que para los adjetivos que tienen 2 o más sílabas, vamos a escribirles la palabra more antes de el adjetivo. En este caso, agregaríamos aquí la palabra more y ya tendríamos este adjetivo en comparativo. Después tenemos el adjetivo dangerous. Dangerous o dangerous. Dangerous, ¿cuántas sílabas tiene? Dangerous tiene 3 sílabas. ¿Ok? Entonces, dangerous también sigue esta regla. Y tendríamos que agregarle la palabra more. ¿Ok? More dangerous. Quedaría de la siguiente forma. Y bueno, así es como nosotros vamos a transformar los adjetivos calificativos en adjetivos comparativos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en esta tablita que vemos por aquí. ¿Ok?
en esta parte, aquí los tienen que transformar a adjetivos comparativos. Y bueno, aquí se me estaba olvidando algo importante. Para transformarlos en adjetivos comparativos, después de agregarle la terminación ER, es necesario agregarles la palabra than, ¿ok? ¿Por qué es necesario agregarles esta palabra? Porque al ser un adjetivo comparativo, obviamente lo estamos transformando o requerimos transformarlo porque precisamos de comparar un par de objetos, ¿ok? Entonces, esta palabra than en una oración que contiene un adjetivo comparativo tiene el significado como de que, ¿ok? O sea, más bello que o más bonito que, más peligroso que, más fácil que, más amistoso que, ¿ok? Más bajo que, más lejos que, ¿sale? Más bonito que. Ese es el significado que tiene esta palabra en esta estructura de oraciones comparativas, ¿ok? Y bueno, aquí ya revisamos cómo cambiar estos adjetivos calificativos en adjetivos comparativos. Pero ahora, ¿cómo realizamos una oración comparativa? Bueno, para realizar una oración comparativa vamos a necesitar de un sujeto o de un objeto, ¿ok? Recordemos que los sujetos puede ser cualquier persona, animal, cosa, país, no sé, lugar, ¿ok? Puede ser cualquier cosa. Y vamos a requerir siempre del verbo be, ¿ok? El verbo be regularmente lo vamos a usar en su forma is, ¿ok? Pero sabemos que existe también la forma are y la forma be, perdón, la forma am del verbo be, ¿ok? Entonces, puede ser cualquiera de estas formas del verbo be que nosotros utilicemos, ¿sale? Va a ir seguido del adjetivo comparativo, que es lo que hicimos hace un momento aquí, ¿ok? De un adjetivo de este tipo. Y finalmente, después de la palabra than, vamos a colocar el complemento o el objeto con el que se está comparando. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí dos botellas, ¿ok? Iniciamos con el sujeto. Dependiendo del comparativo que yo vaya a utilizar, es el sujeto que voy a emplear al inicio. Por ejemplo, yo en esta oración de ejemplo utilicé el adjetivo big, ¿ok? Bigger sale del adjetivo big, ¿ok? Ese es el adjetivo en su forma normal o en su forma calificativa, ¿ok? En su forma calificativa. Ese es el verbo normal. Cuando yo lo convierto en un adjetivo comparativo, queda de esta forma, bigger, ¿ok? Aquí se le agregó una consonante de más porque no la puse ahí, pero hay una regla que me dice que si un adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, yo debo de duplicar la última consonante, que en este caso sería una G, y agregarle la terminación ER, ¿ok? Por eso es que aquí tiene una doble G, bigger. Bueno, sabiendo ya esta parte, yo quiero comparar que uno es más grande que otro. Entonces,
¿Cuál de estas dos botellas es más grande? La botella más grande es la botella verde, ¿no? Entonces voy a iniciar hablando acerca de la botella verde. The green bottle, la botella verde, es, aquí viene la parte del verbo be, que tienen sus tres formas, que puede ser es o está, son o están, soy o estoy, ¿ok? Eso significa cada una de estas tres formas. No puedo utilizar are porque no estoy hablando de muchas cosas, sino de una sola. Entonces sería incorrecto decir the green bottle are, porque en español diría la botella verde son, no es correcto, ¿no? Entonces sería the green bottle is, la botella verde es o está, ¿ok? Y utilizamos el comparativo. Quiero decir que es más grande que, ¿ok? Entonces, al colocarle la terminación ER, ya estoy diciendo eso de más grande, ¿ok? La botella verde es más grande. Coloco la palabra than, que significa que en esta situación o en este contexto. La botella verde es más grande que. ¿Es más grande que qué? Pues que la botella café, ¿no? Entonces mi complemento sería the brown bottle. Y la oración completa me quedaría de esta forma. The green bottle is bigger than the brown bottle. La botella verde es más grande que la botella café, ¿ok? A lo mejor quiero compararlo al revés. A lo mejor ya no quiero hablar de que es más grande, sino de que es más pequeña, ¿ok? Small. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Inicio con ¿cuál es la más pequeña? En este caso, ya no sería the green bottle, sino iniciaríamos hablando de la botella café, ¿verdad? Y sería the brown bottle is, aquí ya no sería bigger, sería small, small, ¿ok? Pero a ese small le hace falta que yo lo convierta en un comparativo, ¿ok? Y small es un adjetivo de una sílaba, ¿ok? Entonces me dice que yo solo tengo que agregarle la terminación ER y quedaría de la siguiente forma. Is smaller than, inmediatamente escribo la palabra than y coloco el otro objeto, que en este caso sería la botella verde, ¿no? Porque obviamente la botella café es más pequeña que la botella verde, ¿ok? Hagamos un ejemplo más. ¿Qué tal si hablamos acerca de los libros que vemos por aquí y utilizamos el adjetivo calificativo old, viejo? ¿Ok? Y escribiríamos lo siguiente. Aquí tenemos un libro café y un libro verde. Digo yo que es verde. O azul, no sé qué color le ven ustedes, yo le voy a poner verde. Si observamos estos dos libros, ¿cuál de los dos libros se ve más viejo? ¿El libro verde o el libro café? Según mi punto de vista, yo observo que el libro que se ve más viejo es el libro café. Entonces voy a iniciar hablando de el libro café, ¿ok? Y aquí pondría The Brown Book, el libro café, is, de nueva cuenta is, no puedo utilizar are ni am porque sería incorrecto. Si yo le pongo am, aquí diría
el libro café soy o el libro café estoy y es incorrecto. Si yo le escribo are, diría el libro café son o el libro café están y también es incorrecto. Entonces, lo correcto es utilizar is porque es un objeto singular, ¿ok? Entonces, ahí sí ya diría el libro café es o está, ¿ok? Y en este caso vamos a utilizar el, el adjetivo old. Lo colocamos aquí, pero hay que convertirlo en un adjetivo comparativo. Entonces, old es un adjetivo de una sílaba. Y como es de una sílaba, lo único que debo de hacer es agregarle la terminación er. Entonces aquí coloco er, older. Inmediatamente coloco la palabra than, ¿ok? The brown book is older than. El libro café es más viejo que ¿qué? The green book, ¿ok? El libro café es más viejo que el libro verde, ¿ok? De esta forma me quedaría la oración comparativa entre estos dos objetos, ¿ok? Igualmente puedo hacerlo al revés y decir, utilizar la palabra new, ¿ok? Puedo utilizar igual la palabra new en cuanto a estos dos objetos. Puedo utilizar la palabra new, que sería nuevo, y entonces escribir aquí cuál de estas dos o cuál de estos dos objetos se ve más nuevo que el otro. ¿Ok? En este caso yo podría decir que pues obviamente el libro verde se ve más nuevo que el libro café. Y retomamos la misma estructura porque la estructura obviamente nunca va a cambiar. Pero vamos a iniciar ahora hablando acerca del libro verde. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la palabra new. Entonces aquí coloco new. Y este adjetivo también lo tengo que transformar en un adjetivo comparativo. New es un adjetivo de una sola sílaba, por lo que debo de agregar únicamente la terminación er y quedaría the green book is newer. Inmediatamente escribo la palabra than, que es más nuevo que, the brown book, que el libro café, ¿ok? Y de esa forma es como realizamos oraciones comparativas, ¿ok? En el ejemplo que vemos aquí en el cuadernillo, hablamos acerca de poemas, ¿ok? Y es lo que yo les mencionaba. Puedo hablar acerca de cuál es más interesante, cuál es más largo, cuál es más corto, cuál es más fácil de entender, ¿ok? Todo eso es lo que ustedes van a comparar en, en el caso de los poemas, ¿ok? Y bueno, pues yo creo que en esta ocasión, por mi parte, sería todo en cuanto a este tema de adjetivos comparativos. Y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.